como les dije, ¿verdad? Más adelante, si se conecta más gente, voy a empezar a hacer una pregunta acerca de la información que se sube al campus. Otra consulta. Adiciones y cancelaciones termina ¿cuándo? Este viernes, o hoy, ¿verdad? O hay todavía más tiempo. Bueno, yo creo, pero no estoy seguro. Sí, yo creo que es hoy, ¿verdad? Entonces, esto lo digo solo por lo siguiente, ¿verdad? Este mismo Teams tiene la opción de descargar la lista de asistencia y yo la voy a descargar. Pero les repito, no tanto, no se estresen de las listas de asistencia, ¿verdad? Yo las estoy tomando en cuenta más que todo para tener un respaldo, ¿verdad? Y siempre, o sea, a pesar de que, como les digo, no les voy a quitar derecho a examen, exceptuando un caso extremo, ¿verdad? De una persona que nunca haya venido a clases y que después vaya a examen, o sea, ¿y por qué hago esto o por qué haría esto, ¿verdad? En esos casos extremos, porque digamos, si yo como profesor dejo que ustedes, o sea, que alguien que nunca vino a clases haga el examen, luego esa persona puede hacer el examen, le puede ir mal y después de que le va mal dice, ¿saben qué? No, mejor ya no voy a seguir con la clase. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si ya hizo un examen, después vienen a pedir el cero. Entonces, no tenemos si ustedes leyeron, no tenemos permiso de dar los ceros, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde entramos en problema. Entonces, para evitar eso, en casos extremos, ¿verdad? Tal vez quitaría derecho a examen a una persona que nunca haya venido a a una clase, ¿verdad? Aunque siempre están los videos, ¿verdad? O sea, siempre están los videos y si alguien está seguro de que ha visto todos los videos, pues podemos discutirlo acerca del examen, ¿verdad? Pero eso es toda la información con respecto a eso. Vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy y vamos a empezar con este número, perdón, 11. Entonces, Eh, este es un problema gráfico y antes de que lo pusiera, no, o sea, lo puse pensando, es un problema gráfico, entonces es para tener todo el tipo de problemas, pero me puse a pensar y este va a ser difícil que lo contestemos o que lo resolvamos, pero aunque no lo resolvamos, por lo menos yo les puedo dar eh, la, la pauta de cómo se resuelven o qué cosas hay que hacer en este tipo de ejercicios. Lo primero es que notemos que el gráfico que me están dando es posición versus tiempo, ¿verdad? Recuerden que es diferente si estoy graficando posición versus tiempo, velocidad versus tiempo o aceleración versus tiempo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros siempre tenemos que recordar las relaciones, ¿verdad? Posición, velocidad y aceleración, ¿cierto? Y que en esta dirección, o bueno, yo sé que si yo derivo una vez la posición con respecto al tiempo me da la velocidad y si yo derivo la velocidad me da la aceleración y es lo mismo pero en la otra dirección, ¿verdad? En este caso sería integral, entonces. Entonces, de ahí ustedes pueden sacar o recordar un poco los comportamientos gráficos, ¿verdad? En este caso es posición versus tiempo. Y dice, un automóvil de prueba viaja en línea recta a lo largo del eje X. La gráfica de la figura 22.11, perdón, indica la posición del automóvil en función del tiempo. Obtenga la velocidad instantánea, o sea, la velocidad en el punto específico, en los puntos A, G. Entonces, cuando me dicen A es desde A hasta G. Eh, no estoy seguro si tengo que revisar esto para que la entrada quede automática. A veces me lo mete a una lista de espera. Pero bueno, entonces, como les digo, ¿qué es lo que, como es, me están pidiendo a mí velocidad instantánea y el gráfico que yo tengo es de posición versus tiempo. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Que la definición de la velocidad instantánea
está dada como la derivada de la trayectoria o la posición eh, entre, bueno, no entre, ¿verdad? La derivada con respecto al tiempo. Lo que significa que gráficamente esta velocidad es que en el gráfico de X la velocidad es, pues, la pendiente de una recta tangente al punto de estudio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, a ustedes se preguntarían, bueno, entonces, ¿cómo resuelvo este ejercicio? Entonces, ustedes se tendrían que ubicar, por ejemplo, en el punto A y medir cuánto es la pendiente en ese punto. Si ustedes tiran, o sea, o simplemente de la forma de la gráfica, no hago mucho zoom para que no se haga distorsión, pero ustedes pueden ver cómo es el comportamiento de la posición de aquí a acá con respecto al tiempo. Se mira lineal, ¿verdad? Ahí no miro ninguna parábola ni nada. Entonces, como se mira lineal, yo sé que la recta tangente a este punto es la misma recta, ¿verdad? Entonces simplemente sería para estos puntos A y B, tendría que calcular yo cuánto es la pendiente de estos puntos. Ahora, ¿cuál es el problema? Tal vez esta, o sea, no hay datos específicos si ustedes se miran, se fijan acá, ¿verdad? Entonces lo que tendrían que hacer es jugar con la escala que nosotros tenemos acá y medir cuánto es esa pendiente, ¿verdad? Medir la pendiente. Y con eso ustedes hacen para esos puntos A y B. Ahora, ¿cómo es la línea o la trayectoria cuando vamos en esta parte de arriba, muchachos? Es completamente horizontal, ¿cierto? Entonces, la línea o tangente al punto C es una recta horizontal, ¿cierto? ¿Cuánto es la pendiente de la recta horizontal? ¿Cuánto es la pendiente de una recta que es horizontal, muchachos? Es cero, ¿verdad? Entonces, como la pendiente es cero, eso quiere decir que aquí la velocidad es cero. Tiene sentido. Ahora fíjense bien. En la recta, voy a borrar todo esto, ¿verdad? Eh, todo esto para que se mire bien. En la recta, yo lo que estoy viendo aquí es que el objeto primero parte de una posición x igual 20 y se empieza a mover hasta x igual 40. Y cuando después de 3 segundos llega a x igual 40 y se queda ahí parado, ¿se fijan? O sea, la posición sigue siendo la misma durante todo ese tiempo. Y si yo me estoy quedando parado, si yo no me estoy desplazando, ¿cuánto es la velocidad? Cero. Entonces se fijan que, o sea, se cierran se cierra el círculo, ¿verdad? Nosotros lo pudimos ver tanto por el comportamiento gráfico como por simplemente analizar que este es un gráfico de posición y si no me estoy moviendo, entonces no hay velocidad, ¿verdad? Luego, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues ustedes tendrían que buscar líneas tangentes a los demás puntos, ¿verdad? Esta, desde luego, si ustedes se fijan, estas primeras dos es una línea completamente recta y aquí ya empieza a ser parábola, ¿verdad? Entonces, si ustedes tendrían que sacar estas pendientes, esta como es el punto más bajo también sería cero y ese es el trabajo de todo este ejercicio, ¿verdad? Eh, es a punta de mediciones, ¿verdad? Ustedes tendrían que medir técnicamente, como esto está a escala, si se fijan, ustedes tendrían que medir cuánto, o sea, medir cuánto vale esto en centímetros, pero al final esa es la idea del ejercicio, ¿se entendió? Sería técnicamente encontrar aquí cuál es la pendiente, aquí cuál es la pendiente, en esta ya vimos que cero, pendiente, pendiente, y aquí también sería cero, ¿verdad? Y con eso yo obtengo la velocidad en todos los puntos. Así más o menos son todos los tipos de programas gráficos, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede cambiar? Que a mí, en vez de darme eh, posición versus tiempo, a mí me den velocidad versus tiempo. Entonces, ahí el significado o lo que nosotros tenemos es distinto, ¿verdad? Porque eh, por ejemplo, la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, por lo tanto, las pendientes tangentes a los puntos lo que me dan es aceleración y yo sé que la posición, en todo caso, eh, o bueno, que como la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo,
entonces yo sé que eh, el desplazamiento es igual a la integral de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, en un gráfico de velocidad versus tiempo, yo sé que el desplazamiento está dado por el área bajo la curva entre dos puntos específicos, ¿verdad? Y así ustedes van jugando. Si me dan una gráfica de aceleración, lo único que puedo encontrar yo es cuánto es el cambio de velocidad por medio del área bajo la curva. ¿Alguna otra pregunta o alguna pregunta, perdón, con este ejercicio? Yo sé que no lo hicimos, ¿verdad? Pero se me dificulta aquí venir y agarrar una regla y medir, ¿verdad? Porque no tengo la herramienta a mano. ¿Alguna consulta? Si no hay consultas, entonces ya vamos a pasar, por decir así, a lo bueno, ¿verdad? Ya vamos a los ejercicios que más en que más deben de, por decir así, poner atención o que más nos van a interesar en este capítulo. Y de hecho, yo les adelanto, o creo que les adelanté la vez pasada, estos ejercicios y los del siguiente capítulo son lo mismo. Nada más que en el siguiente capítulo, la única diferencia es que el movimiento es en dos dimensiones, pero nosotros vamos a trabajarlo como que si fuera, o sea, lo que hacemos es un aumento en número de ecuaciones a resolver, pero las ecuaciones son las mismas al final. Entonces, fíjense bien, este ejercicio 2.19, ¿verdad? Eh, dice, un antílope corre con aceleración constante. Entonces ese es un dato importante para nosotros, aceleración constante. Bueno, en realidad es un dato importante, pero ya sabemos que todos los ejercicios que vamos a resolver son de aceleración constante porque ese es el tema, ¿verdad? Pero bueno. Un antílope corre con aceleración constante y cubre una distancia de 70 metros. Ok, entonces cubre 70 metros, ¿verdad? Cubre 70 metros. Entonces, entre dos puntos en 7 segundos. Ese es otro dato, ¿verdad? 7 segundos, dice. Su rapidez al pasar por el segundo punto, rapidez, que ya sabemos que como estamos en una dimensión, rapidez es la magnitud de la velocidad, es de 15 metros sobre segundo. Esos son los datos. Y me preguntan qué rapidez tenía en el primer punto. Entonces me preguntan rapidez, ¿dónde? En el primer punto. Y segundo, ¿qué aceleración lleva? Entonces, como les dije la vez pasada, lo más importante es, o dos de las cosas más importantes son, número uno, entender qué es la situación que estamos trabajando. Número dos, saber qué me están pidiendo y qué es lo que yo tengo. Entonces vamos a ver, lo primero, aceleración constante, eso no lo voy a apuntar. Creo que ya debería estarse agregando. Lo segundo, ¿verdad? Dice que cubre una distancia de 70 metros. Entonces, antes de poner la distancia como tal, como dato, solo como distancia, ¿verdad? Mejor voy a hacer el dibujo. Creo que eso tiene más sentido, ¿verdad? Entonces, digamos, esta es una línea, ¿verdad? En la cual está corriendo el antílope, ¿verdad? Y me dice que el antílope corre una distancia o corrió una distancia, digamos, desde un punto hasta otro punto, ¿verdad? Y esta distancia que corrió el antílope, esto de acá, que es la distancia que recorrió, son 70 metros, ¿verdad? Entonces, ahí los ejercicios, pues aquí no me dicen cuál es la posición 1 y cuál es la posición 2. Y fíjense bien ustedes, la verdad es que eso de cuál es la posición 1, cuál es la posición 2, eso puede variar dependiendo del marco de referencia. ¿A qué me refiero yo por marco de referencia? Vamos a verlo en otro ejercicio más fuerte, ¿verdad? Pero es simplemente que nosotros decidimos a dónde está, por decir así, x igual 0. Entonces, para simplicidad, para que nosotros se nos haga más fácil, yo voy a poner aquí que el primer punto por donde pasa el antílope es x sub 0 igual 0. Y el segundo punto, entonces, ¿cuánto valdría, muchachos? Si el antílope corrió desde el punto 1 al punto 2, 70 metros, el segundo punto es x igual 70, ¿verdad? Ahora, yo pude habérmela, como decimos popularmente ahí, fumado y yo digo, no, la posición, el marco de referencia tiene x igual 0 acá, pero entonces yo no sabría cuánto sería la posición inicial y cuánto sería la posición final, y lo único que yo tendría es esto, que es
Eso no va a cambiar, eso sería el desplazamiento. Pero ¿para qué nos vamos a complicar, verdad? Entonces, yo solo les estoy diciendo las cosas que podríamos hacer, pero en este caso, lo más recomendable es que nosotros definamos el cero, el x igual cero, en el primer punto, ¿verdad? Si se preguntan, ¿por qué puedo yo definirlo de la forma que yo quiera? Al final eso depende de quién está, por decir así, observando, ¿verdad? Y como les voy a repetir esto en el otro ejercicio, por ejemplo, yo puedo hacer un experimento aquí en mi casa y ese experimento se puede repetir en la universidad, ese experimento se puede repetir en China, pero la física funciona igual, esté yo en mi casa, esté yo en la universidad o esté yo en China. Entonces, al final, los resultados no van a depender de dónde estamos haciendo la observación, y por eso es que yo puedo definir aquí el cero simplemente porque quiero, ¿verdad? Entonces, una vez que ya definimos eso, yo sé que el tiempo que le toma hacer ese desplazamiento al antílope, o sea, T sub cero, de nuevo, el observador empieza a verlo en el tiempo inicial, que es cero, ¿verdad? Eso no hace falta ponerlo, pero sí, cuando pasa por la marca del segundo punto, nosotros sabemos que ya transcurrieron 7 segundos, ¿cierto? Entonces, y me dicen que la rapidez al pasar, o sea que la velocidad técnicamente, porque en este caso es la magnitud de la velocidad, es de 15.0 metros sobre segundo. ¿Ok? Aquí estoy haciéndoles, como les digo, la lista de datos a la par de lo que es un diagrama, ¿verdad? Para que nosotros lo entendamos mejor. Y me pregunta el ejercicio, ¿qué rapidez tenía en el primer punto? O sea, ¿cuánto es la rapidez inicial? Vamos a llamarle, ¿verdad? La rapidez que tenía cuando pasó por el punto inicial, esa no la sabemos. Y lo otro es, nosotros sabemos que acelera constantemente, pero ¿cuál es esa aceleración? Nosotros no sabemos cuánto es esa aceleración, ¿verdad? Entonces me pregunta cuánto es esa aceleración, ¿ok? Eso es lo que nosotros queremos resolver. ¿Cuál es la velocidad inicial y cuál es la aceleración? Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Eso me faltó, vamos a ver, voy a copiarlo de la clase de ayer. No lo tenía preparado acá. Acá tiene que estar. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Pues ustedes en el examen, ya sea si nosotros se las ponemos o si ustedes tienen que hacer su propia hoja de fórmulas, tienen que tener esta, o sea, de alguna forma van a tener estas fórmulas, ¿verdad? Como les digo. Entonces, aquí a la par. Nosotros tenemos que tener estas fórmulas. ¿Y qué es lo que yo les recomiendo, verdad? Nosotros con este resaltador, voy a ver y voy a apuntar cuáles son los datos que tengo, ¿verdad? Yo tengo mi posición inicial, por ejemplo, voy a ir fórmula por fórmula, ¿verdad? Lo primero que quiero encontrar es B sub 0x, ¿verdad? B sub 0x, ¿ok? Entonces voy a ir a la primera fórmula y miro, B sub x, la velocidad en el segundo punto, ¿la tengo? Sí la tengo, ¿verdad? Sí la tengo y es 15. La velocidad inicial, ¿la tengo? No la tengo, pero es lo que yo quiero encontrar, ¿cierto? Entonces, no la tengo, pero está bien, eso es lo que yo quiero encontrar. A sub x, ¿la tengo? No, es otra incógnita, ¿verdad? Espérenme, mejor voy a hacerlo con el lápiz, ¿verdad? Me parece que va a ser más sencillo. Este sí lo tengo, esta no la tengo, pero es lo que quiero encontrar. Esta tampoco la tengo y el tiempo sí lo tengo. Entonces, pregunta, ¿puedo utilizar esta ecuación yo para resolver para B sub 0 o para A sub X? ¿Qué creen ustedes? De forma aislada, no, ¿verdad? Yo voy a despejar para una cosa y voy a obtenerla en términos de la otra, porque tengo dos incógnitas y una ecuación. Entonces, mejor no usamos esta fórmula. Entonces, nos movemos a la siguiente fórmula y evalúo yo. ¿Tengo cuál es la posición final? Sí. ¿Tengo cuál es la posición inicial? Sí. ¿Tengo cuál es la velocidad inicial?
No, pero eso es lo que yo quiero encontrar. Tengo el tiempo, sí. Tengo la aceleración, no. Y tengo el tiempo, sí. Esta me sirve, de nuevo, es una que no me sirve, ¿verdad? Esta no, esta tampoco me sirve. Entonces me paso a la siguiente fórmula, ¿verdad? Tengo la velocidad final, sí. Tengo la velocidad inicial, no, pero es lo que quiero encontrar. ¿Tengo la aceleración? No. ¿Tengo la posición inicial y la posición final? Sí. Entonces esta no me sirve. Y si yo me voy a la última y me pregunto, ¿tengo la posición final? Sí. ¿Tengo la posición inicial? Sí. ¿Tengo la velocidad inicial? No, pero es lo que quiero encontrar. ¿Tengo la velocidad final? Sí. ¿Y tengo el tiempo? Sí. Y esta, si se fijan, tenemos todo menos una cosa y eso es lo que yo quiero encontrar. Entonces esta sí la puedo utilizar para resolver mi ejercicio. Entonces una vez que yo ya encuentro cuál es la ecuación que voy a usar, simplemente es pues resolver, ¿verdad? X menos X sub 0, este es el inciso A, X menos X sub 0 es igual a ¿qué? A B sub 0X más B sub X sobre 2 y esto multiplicado por tiempo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Un simple despeje, ¿verdad? Entonces, esto me quedaría a mí como X menos X sub 0 por T entre 2. ¿Eso es igual a cuánto? Eso es igual a B sub 0X más B sub X. O en otras palabras, B sub 0X es igual a em, X menos X sub 0 sobre 2, todo esto por T. Ahí despejé mal, ¿verdad? Nadie me lo dijo. Jaja, yo les he dicho, ¿verdad? Si ustedes miran o yo cometo un error, abran el micrófono de manera instantánea, ¿verdad? No, el despeje estaba malo, ¿verdad? Esto, el 2 pasa multiplicando, entonces era 2x menos x sub 0 y la t iba abajo, ¿verdad? El despeje estaba malo, eso era todo. Entonces tengo 2 por x menos x sub 0 sobre t menos b sub x. Este es mi despeje y ahora ¿qué me toca a mí? Sustituir los valores, ¿verdad? ¿Qué valores? Los que yo ya anoté acá. Entonces si se fijan ustedes, b sub x es 15 metros sobre segundo. X, que es la posición final, es 70. X inicial es 0, que metro, ¿verdad? Y abajo, el tiempo que le toma es de 7.00 segundos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Eh, la calculadora, ¿verdad? 2 por 70 entre 7. Eso me da 20. El primer número me da 20. ¿Qué unidades? Metros arriba, segundos abajo, metros sobre segundo, es también las unidades, menos 15.0 metros sobre segundo. O sea que mi velocidad inicial o la velocidad inicial que tenía el antílope era de 5.0 metros sobre segundos. ¿Alguna consulta con este ejercicio o bueno, con este inciso, muchachos? Entonces yo tengo ya cuál es mi velocidad inicial y pasamos al inciso B. Entonces el inciso B lo que me pide a mí es qué aceleración llevaba. Entonces, ok, yo vuelvo a... Sí, dígame. ¿Aló? Dígame. No le escucho. No sé si está hablando ahorita.
Bueno, si no, voy a continuar, ¿verdad? Siempre recuérdeme, pues, o hágame la pregunta en caso de que tenga una observación, ¿verdad? ¿Ustedes sí me escuchan, muchachos? Ah, ok. Entonces, si el muchacho que me había que parecía que me iba a preguntar, me hace la pregunta en caso de que la recuerde. El inciso B, a mí me piden la aceleración, ¿verdad? Yo no sé cuánto es esa aceleración. Entonces, hago el mismo chequeo en las fórmulas, pero ¿qué ha cambiado, muchachos? En el inciso A, yo ya resolví, entonces esta ya no es incógnita, sino que esta ahora yo la conozco, ¿cierto? Esta ahora la conozco. Y lo mismo en todas las ecuaciones, ¿verdad? Esta ya la conozco, esto ya lo conozco. Pero la pregunta es, ¿qué ecuación uso? Y si se fijan, puedo usar cualquiera de todas estas. ¿Cuál van a decidir usar ustedes? La más fácil. Entonces, ¿cuál agarraríamos? Agarraríamos esta, ¿verdad? No, agarraríamos a donde se mire más fácil el despeje, que es la primera. Entonces, b sub x igual a b sub 0x. eh, b sub x es igual a b sub 0x más a sub x por t, ¿verdad? Entonces, yo tengo que b sub x es igual a b sub 0x más a sub x por t. Y el despeje, de nuevo, si se fijan, los despejes son sencillos, ¿verdad? Entonces sería b sub x menos b sub 0x, esto entre t. ¿Y qué tengo yo arriba? Metros sobre segundo, abajo segundo, o sea, las unidades, perfecto, ¿verdad? A sub x, ¿ok? Y esto simplemente, les recuerdo, es cuestión de sustituir datos, ¿verdad? Entonces, b sub x, que era la velocidad en el segundo punto, era de 15. B sub 0, x, es de 5, ¿ok? Y t es 7.0. Entonces, haciendo eso en la calculadora, yo tendría que 15 menos 5 es igual a 10, ¿verdad? Y eso entre 7, me va a decir 10 séptimos, pero 1.43 lo vamos a dejar, ¿verdad? Metros sobre segundos al cuadrado. Y esa sería mi aceleración en X. Eso es todo por este ejercicio. ¿Hay alguna consulta, muchachos? ¿Sí? Ok. ¿Estuvo usted para el segundo ejercicio? Usted estuvo para el segundo ejercicio el día de ayer. Bueno, y también recuerdan esto que les había puesto yo acá. Mm, acá. La magnitud de la velocidad, cuando yo solo digo velocidad, recuerden que es velocidad instantánea, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo les digo, el libro juega, por decir así, el libro juega eh, con nosotros, ¿verdad? Porque después usa la palabra rapidez como cualquier cosa. Pero cuando no le ponen el apellido, por ejemplo, cuando no dicen velocidad media o rapidez media, entonces es, en el caso de una dimensión, es técnicamente lo mismo. Entonces ya les voy a hacer, en el mismo, en el ejercicio que estoy trabajando yo, ya les voy a decir por qué. Ok, la velocidad es un vector, ¿cierto? Tiene una magnitud y una dirección. La magnitud, la magnitud de la velocidad, no sé cómo, cómo hacerlo de forma gráfica, pero la magnitud
es lo mismo que la rapidez. Y en estas fórmulas, si se fijan, la velocidad, todos estos deberían de ser vectores, ¿verdad? Pero yo ya no estoy pensando que son vectores porque ya sé que estamos trabajando solo en una dimensión. Entonces aquí yo solo estoy introduciendo que magnitudes, ¿cierto? Entonces sí, es cierto lo que usted dice, velocidad y rapidez no son exactamente lo mismo, pero el libro después juega con nosotros y solo me pone rapidez, y yo sé que rapidez sin el apellido, rapidez media, es la magnitud de la velocidad, y por eso es que simplemente nosotros pues, calculamos la velocidad de esta fórmula. No sé si me doy a entender. Ok. Eh, Entonces, como les digo, eso el libro siempre después nos intenta confundir poniendo la palabra rapidez en estos ejercicios de movimiento uniformemente acelerado en una dimensión. Pero ustedes, por decir así, no le hagan caso, ¿verdad? Al final lo que nos está pidiendo es la velocidad, solo que como nosotros estamos en una sola dimensión, ellos ponen la palabra rapidez eh, porque la rapidez es la magnitud de la velocidad. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Si no hay consultas, entonces vamos a pasar a el siguiente ejercicio, ¿verdad? Traje cuatro, no creo que lo podamos hacer los cuatro, sinceramente, pero vamos a ver, ¿verdad? Entonces este ejercicio dice, en el instante en que un semáforo se pone en luz verde, un automóvil que esperaba, perdón, esa palabra pues es importante para que entendamos qué es lo que está sucediendo, en el cruce que esperaba en el cruce, arranca con aceleración constante, ya sabemos que todos van a ser de aceleración constante, de 3.2 metros sobre segundo. En ese mismo instante, un camión, voy a poner aquí automóvil y camión, un camión que viaja con rapidez constante, claro, recuerden, rapidez y velocidad, como estamos en una dimensión, si nosotros no estamos hablando de rapidez media, rapidez y velocidad van a ser sinónimos, ¿verdad? En este caso específico, quiero que les quede claro, en caso específico que estamos en movimiento en una sola dimensión, entonces rapidez y velocidad son intercambiables. Rapidez media y velocidad media no, pero rapidez y velocidad en este caso sí, ¿verdad? De 20 metros sobre segundo, rebasa al automóvil. Esos son los datos. Y me preguntan a mí, ¿a qué distancia de su punto de partida el automóvil vuelve a alcanzar al camión? B, qué rapidez, que al final, ya saben, es lo mismo que velocidad porque estamos en movimiento rectilíneo con aceleración uniforme. ¿Qué rapidez tiene el automóvil cuando sucede ese momento? Y después me dice, dibuje, que no vamos a dibujar las perfectas, vamos a hacer un bosquejo de las gráficas X versus T del movimiento de los dos vehículos, tomando como X igual a 0 el cruce, ¿verdad? El momento que los cruzan. Y luego dibuje una gráfica, o sea, un bosquejo de la gráfica BX de T. Entonces, de nuevo, voy a poner o voy a hacer un bosquejo, en este caso, de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos, voy a hacer una vista superior. Lo voy a hacer en este color. Una vista superior de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Esta, digamos que es la carretera. Y aquí está el semáforo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ustedes están en su carro esperando auto. Ustedes están esperando. Como me dicen la palabra esperaba, ¿cómo estaba el auto antes de que se ponga en verde?
estaba parado, ¿verdad? Entonces yo sé que para el auto le voy a poner B sub A, B sub 0 A de auto. Yo sé que su velocidad inicial es igual a 0. Ahora, digamos, en el otro carril, al mismo tiempo venía un camión. Y ese camión sí venía con una velocidad. Y la velocidad del camión era B sub 0 C de camión. La velocidad del camión era 20.0, velocidad constante, y la aceleración del camión es 0. ¿Ok? Entonces el camión se sigue desplazando y justo cuando se pone en verde, ustedes están parados, pero el camión viene en movimiento. Entonces el camión obviamente los va a rebasar a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él ya venía moviéndose y ustedes tienen que arrancar, ¿verdad? Entonces el camión tiene esa velocidad, ¿verdad? Tiene la velocidad de 20 metros sobre segundo. Cuando arrancan ustedes, y ustedes tienen que arrancar de manera lenta con una aceleración constante, a sub A le voy a poner del auto, aceleración constante de 3.20 metros sobre segundo cuadrado. Ahí ya les pinté cuál es el cuadro, ¿verdad? Aquí, si se fijan, dice que tomemos x igual 0, esta posición, ¿verdad? Que ambos parten de un x sub 0 igual a 0. Y luego los carros se van, bueno, su carro y el camión van a seguir su camino. Inicialmente el camión los va a rebasar, pero el camión lleva una velocidad constante de 20 metros sobre segundo. Y ustedes van a empezar lento, pero van a ir acelerando, lo que significa que después de un punto, ustedes van a volver a rebasar el camión. ¿Ok? Y lo que nos pregunta a nosotros el ejercicio, estos son los datos, ¿verdad? Lo que nos pregunta a nosotros el ejercicio es ¿a qué distancia de su punto de partida? O sea, ¿cuál es la X final? Me está diciendo. ¿Qué distancia de su punto de partida el automóvil alcanza al camión? Entonces, fíjense ustedes, a mí me están pidiendo X final, ¿verdad? ¿Y X final de qué condición? Auto alcanza camión, le voy a poner. Eso es lo que me piden. ¿En qué posición el auto alcanza al camión? Luego, B. ¿Qué rapidez o qué velocidad, verdad? B sub 0, B sub X tenía el auto cuando alcanza al camión. ¿Ok? Y luego C es un bosquejo de X versus T y D es un bosquejo de B versus T para ambos carros. Entonces, fíjense, en este caso el ejercicio es un poco diferente, ¿verdad? Porque no estoy trabajando solo con un cuerpo, sino que estoy trabajando yo con un auto y con un camión. Y lo primero que me preguntan es en qué posición vuelvo a alcanzar, el auto vuelve a alcanzar al camión. Entonces, fíjense ustedes, el auto va a tener una trayectoria, ¿verdad? Y el camión va a tener otra trayectoria que no son las mismas. ¿Por qué? Porque las condiciones de movimiento, la aceleración, la velocidad inicial son distintas, ¿cierto? Entonces, yo tengo una X que a mí me describe el movimiento del auto y una X que a mí me describe el movimiento del camión, ¿verdad? Es la primera X sub A, me está definiendo a mí en qué posición está el auto. Y la segunda X sub C, me está diciendo en qué posición está el camión. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula general de posición? Yo sé que es X sub 0 A de auto más B sub 0 A de auto por T más un medio de la aceleración A del auto por el tiempo al cuadrado. Y a estos también les puedo poner, en realidad,
el tiempo, lo puedo diferenciar entre el tiempo del auto y el tiempo del camión, pero lo voy a dejar así, ¿verdad? Eh, luego, este tiene su propia ecuación, ¿verdad? X sub 0c más b sub 0c por t más un medio de la aceleración c por t cuadrado. Ahora, como les digo, nosotros podemos tomar el marco de referencia como nosotros queramos, ¿verdad? Y en este caso, el observador, una persona externa que está observando los carros, los está viendo al mismo tiempo. Entonces, técnicamente, estos tiempos, a pesar de que yo les puedo poner nombres distintos, son o miden lo mismo, ¿verdad? Porque los ambos carros se están moviendo pues al mismo tiempo. Entonces, ese tiempo sí va a ser lo mismo. Ahora, vamos a ver qué datos tenemos nosotros. X sub 0, yo sé que es 0 y yo sé que es 0. B sub 0 para el carro, yo sé que es 0. Y B sub 0 para el camión es 20, ¿verdad? La aceleración del carro es de 3.20. Y la aceleración del camión es de 0. Entonces, simplificando estas expresiones, la posición del carro se puede describir un, como un medio de quién de 3.2 por t cuadrado, y la posición del camión se puede describir como 20.0 por t. Ahora, ¿qué es lo que me preguntan a mí en el inciso A? ¿En qué posición el auto alcanza al camión? Entonces, cuando el auto alcanza al camión, XA y XC, ¿cómo son, muchachos? Iguales, ¿verdad? O sea, cuando el auto alcanza el camión, significa que el auto ya llegó a la misma posición que el camión, lo que significa que estas dos son iguales, lo que significa que la ecuación que yo tengo es un medio de 3.2 por t cuadrado, eh, y esto es igual a 20 por t. Ahora, claro, no estoy resolviendo directamente para la posición, pero estoy utilizando yo, porque lo que me piden no es tiempo, ¿verdad? ¿A qué distancia dice? Entonces me están pidiendo la posición en la que lo alcanza. Pero cuando yo aplico la condición que ellos me dan, yo lo que obtengo es una ecuación que depende del tiempo, pero el tiempo me puede ayudar a mí para resolver el ejercicio. Entonces, si se fijan ustedes, esta t cancela con una de estas t para acá. Entonces lo que yo tengo técnicamente es que t es igual a 40, porque ya mandé a multiplicar el 2 entre 3.2, lo que significa que el tiempo en el cual el carro alcanza al camión termina siendo 40 entre 3.2, o sea que es 12.5 segundos. En 12.5 segundos el carro ya vuelve a alcanzar el camión. Pero a mí el ejercicio no me pide esto, a mí me pide la posición. Entonces, ¿cómo hago ahora, muchachos? Pues yo este tiempo lo sustituyo en la fórmula de posición. ¿Y en cuál se preguntan ustedes? En cualquiera de los dos, porque son iguales en ese tiempo específico, ¿verdad? Entonces, simplemente voy a agarrar que XA es igual a un medio de 3.2 por el tiempo al cuadrado, que es 12.5 al cuadrado. O sea que esto, perdón, va que cerré la calculadora. Esto es 3.2 por 12.5 al cuadrado entre 2.
Eso me da 250. ¿Qué unidades? Metros, ¿verdad? Porque en esas unidades estábamos trabajando. ¿Quieren verificar que la respuesta está correcta? Bueno, voy a encontrar XC que era 20 por T que es 12.5. ¿Cuánto me tiene que dar? Exactamente el mismo número, porque esa era la condición con la que nosotros resolvimos, ¿verdad? Entonces 20 por 12.5 me da 250 también. Entonces aquí ustedes verifican, ¿verdad? Que en efecto, en 12.5 segundos, ambos, tanto el camión como el automóvil, están en la posición 250. ¿Ok? Y ese es el inciso A. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Entonces, hagamos el inciso B. El inciso B me dice qué rapidez tiene el automóvil en ese momento. Entonces, ahora yo lo que ocupo es encontrar o escribir la fórmula de la velocidad del automóvil, ¿cierto? Entonces, yo sé que la velocidad del automóvil va a ser igual a la velocidad inicial del automóvil más eh, la aceleración del automóvil por t. ¿Puedo resolverlo? Nos volvemos a hacer la misma pregunta. Esto es lo que yo quiero encontrar, entonces está bien que no lo tenga. Esta es la velocidad inicial y si la tengo, ¿verdad? Recuerden que parte del reposo. Esta es la aceleración y si la tengo porque me la da el ejercicio. Y este es el tiempo y si lo tengo porque yo lo encontré en el inciso anterior, ¿verdad? Entonces, sí lo tengo y es 12.5 segundos. Esta es metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ya solo es un problema de sustitución, ¿verdad? B sub x a es igual a 3.20 multiplicado por 12.5. Y haciendo esto en la calculadora, 3.2 por 12.5 me da 40, ¿verdad? Entonces, en este caso, la velocidad que lleva el auto cuando ya logra sobrepasar, ¿verdad? O pasarle al camión es de 40 metros sobre segundo. Eso es todo por este ejercicio, muchachos. Y bueno, cuando estaba terminando me fijé que ya faltan 7 minutos. La verdad es que parece que, bueno, si contamos que me detuve un rato en este ejercicio, ¿verdad? Aunque no fue mucho tiempo, hicimos 3 ejercicios. Pero yo creo que ese va a ser, si se fijan, programé más, pero creo que ese va a ser el máximo de ejercicios que vamos a poder desarrollar en clase, unos 3. ¿Hay alguna pregunta con los dos ejercicios? Si se fijan al final, es cierto, los ejercicios no son el mismo, pero todos en qué se resuelven, en saber qué es lo que nos están pidiendo, anotar cuáles son los datos que tengo, ¿verdad? Ver qué fórmula es de utilidad para mí y resolver. ¿Alguna consulta? Entonces, si no hay consultas, creo que lo que haríamos sería que el día lunes voy a hacer estos otros dos ejercicios que son exactamente lo mismo, solo que estos dos son de caída libre, pero caída libre siempre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces la forma de solución no va a cambiar. Y el día martes lo que yo haría sería ya, todos estos han sido de objetivos mínimos. Entonces ya el día martes haría tal vez ejercicios de objetivos avanzados. En específico, a pesar de que este es un ejercicio de dos cuerpos, me interesan estos que aparecen acá, ¿verdad? Movimiento, cómo resolver problemas que impliquen el movimiento rectilíneo de dos cuerpos, ¿verdad? Entonces, creo que haría el martes algunos ejercicios de esta lista, un ejercicio por lo menos de esta lista, y un ejercicio de esta lista, ¿verdad? No habría hecho en general ejercicios de movimiento rectilíneo cuando la aceleración no es constante, pero eso al final
simplemente es realizar pues técnicamente una integral, ¿verdad? No tiene mucha dificultad. Eh, bueno, muchachos, eso es todo por hoy.